pero muy demasiado parecidos. ¿Ya? En cuanto a su estructura de sistema, muy similar. En cuanto a lo que se hace con Windows 7 y lo que se hace con Windows 10, son muy similares, ¿ya? Entonces estoy como constipado el día de hoy. Eh, y eso obviamente nos ayuda. Si sabemos un poco de Windows 7, también podemos saber un poco también de Windows 10. Y eso obviamente, ¿en qué nos va a facilitar? Nos va a facilitar bastante el tema de cómo nos movemos por carpeta, cómo nos movemos, ¿cierto? Con distintas formas que tiene en nuestro querido Windows. ¿Ya? Así que eso es como una de las grandes gracias del sistema. En la clase pasada, chiquillos, vimos varios comandos. De lo más importante vimos el comando del control user password, cómo creamos las claves, cómo creamos cierto este usuario y cómo nosotros podíamos respaldar o cuidar la cuenta de otro usuario con el cual estábamos trabajando. ¿Ya? Así que el, el tema, chiquillos, es que obviamente cuando veíamos, ¿cierto?, lo que era Windows 10, veíamos ciertos usuarios y yo obviamente perdía la contraseña, me metía a este comando, control user password, y con ese comando, ¿cierto?, podíamos recuperar la contraseña de este otro usuario. Ese fue uno de los comandos. El siguiente comando fue el comando que se conoce como diskpart o partición de discos, que obviamente vimos de forma súper visual cómo la partición nos ayudaba más que nada, ¿cierto?, a dividir las carpetas dentro del sistema. El tercer comando fue el dexdiag, ¿cierto? Que más que nada había un comando que nos mostraba todo el sistema, las cosas que estaban instaladas dentro de él, y obviamente cómo nos iba a ayudar más que nada, ¿cierto? Cómo el sistema se iba a trabajar dentro del equipo. Y la otra, la siguiente, el otro comando fue el msconf, ¿cierto? Que este comando donde nosotros habilitamos o deshabilitamos, ¿cierto? Las carpetas de inicio dentro del mismo y con eso obviamente nosotros podíamos ayudar al sistema para que obviamente no sobrecargase información al momento de iniciar nuestro equipo, nuestro sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué nos toca hoy día por hacer? Vimos comandos básicos, ahora nos toca, ¿cierto? Ver los comandos de los drivers como tal, ¿ya? ¿Qué pasaría, chiquillos, si yo tengo, perdón que estoy así como constipado, el día de hoy. Eh, ¿Qué pasaría, chiquillos, si nosotros instalamos, por ejemplo, en este computador, instalásemos recientemente nuestros drivers, o mejor dicho, nuestro Windows, y viésemos que hay dispositivos que no inician, ¿cierto? Que no encienden, por ejemplo, la tarjeta Wi-Fi, la tarjeta de sistema, por ejemplo, como tarjeta de red, los audífonos, la pantalla de video, ¿cierto? Y ninguna de ellas obviamente nos va a servir, ¿cierto? Y obviamente va a iniciar. Nos diríamos, chuta, churrasca, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo tenemos que verificar qué driver nos faltan? De la siguiente forma. Nos vamos a ir a una carpeta como tal, cualquiera. Nos vamos a ir donde dice este equipo, ¿cierto? Y acá donde dice este equipo, chiquillos, nosotros apretamos clic derecho y colocamos propiedades, ¿ya? Y en esto nos va a mostrar, por primera pantalla, la información básica del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a mostrar qué tipo de Windows estamos ocupando, ¿ya? Nos va a mostrar nuestro sistema, ¿ya? Nos va a mostrar la configuración y grupos de trabajo del sistema y también si nuestro Windows está activado o no está activado, ¿ya? Antiguamente en Windows 7, chiquillos, en Windows 8.1, el sistema también colocaba una nota. Era como entretenido ese sistema, pero ya no está. Y eso obviamente le mostraba a usted como una nota específica cuán bueno era el hardware que usted tenía en su computador. Hoy en día no está porque obviamente era para gastar recursos del sistema. Así que netamente la información básica del sistema, obviamente usted va a poder trabajar con, atento aquí, mirando la información básica del sistema y ver más que nada, ¿cierto?, qué es lo que tenemos dentro de nuestro equipo. En el caso mío, ¿cierto?, en mi computador, podemos ver que mi edición de Windows es Windows 10 Professional para equipo de trabajo, la edición 2020, ¿cierto? Y mi sistema es un procesador Intel Core i5 de octava generación de 1.6 hasta 1.8 GHz. Una memoria instalada de 12 GB, ¿cierto? 11 GB utilizable. Tipo de sistema, un sistema operativo 64 bits, procesador de x64. Tiene un sistema de lápiz de entrada táctil, me dice que sí, que es compatible con la función táctil con 10 puntos táctiles. Y me dice que mi equipo se llama Desktop QJO2S Lava. Ya es el nombre de mi computador. Yo debería cambiar, ¿cierto? Porque obviamente sería más chulo que se llame el equipo de Juan Silva, pero obviamente me ha dado flojera.
Y acá donde dice grupo de trabajo, yo obviamente si estuviese trabajando en una empresa de chiquillos, donde, por ejemplo, se viese el sistema en el cual, por ejemplo, voy a conectar a un servidor, ahí debería aparecer el servidor al cual yo estoy conectado. Pero eso es materia de cuarto medio, que ahora obviamente no la vamos a tocar. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que aparece? Aparece si mi Windows, cuáles son las características de mi computador básicas y cuál es el Windows que estoy trabajando. Muy parecido a lo que vimos en DexDiag, que para que lo veamos, DexDiag, No, llegué tarde, qué tarde. no, no se preocupe, recién partimos explicando. Ya, así que don't worry. Oh, menos mal, profe. Estaba ocupadito. He sido bendecido. Acá, chiquillos, miren, si ustedes se dan cuenta, la información básica de XDIAC, junto con la información que nos muestra la información básica de este sistema, ¿cierto? La carpeta propiedades de nuestro equipo, son similares. ¿Cuál es la diferencia? Que DexDiag nos muestra como una información mucho más completa del sistema, y obviamente con él nosotros podemos ver cuál es la pantalla, el sonido, las entradas y cada una de ellas. ¿Ya? Si se dan cuenta, es como muy, muy parecido. Entonces, vamos a donde dice administrador de sistema. Recuerda que lo primero que dije para la gente que está llegando, llegó tarde, es que qué pasaría si yo instalo Windows y uno de los drivers no funciona, ¿cierto? Porque obviamente nos vamos a dar cuenta de que estos drivers, por ejemplo, no van a funcionar de mi sistema porque obviamente no tienen sus controladores y sus drivers, que es software para que obviamente el equipo funcione. Ojo, chiquillos, ¿qué significa el controlador? Ay, perdón. Tengo el equipo, ¿cierto? Tengo mi computador. Computador es hardware, ¿cierto? Es algo touch, ¿cierto? Que yo lo puedo tocar. Y tengo a su vez el controlador, ¿cierto? Que es un software. El controlador, o mejor dicho, el hardware, sin un software no va a funcionar, porque obviamente necesita que el software le diga y le dé las instrucciones para que éste sea compatible con el sistema. Por ende, instalar un driver es súper útil. Ojo acá igual. Cuando nosotros trabajamos con Windows 10, a diferencia de Windows 7, como una versión mucho más actualizada, ya viene predeterminada o precargada con una gran librería de drivers dentro del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros trabajamos con Windows 10 ya viene con una cantidad de drivers precargados cuando nosotros instalamos el sistema. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo instalo Windows 10 en este PC HP, ¿ya? Que es un HP Pavilion X360. Cuando lo instalo, Windows, ¿qué es lo que hace? Ve todos los drivers que tiene mi computador y les instala de forma por defecto. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en otros computadores? Por ejemplo, este otro, que este es un HP con tarjeta Radeon, ¿ya? Windows puede ser que la tarjeta gráfica no la pesque, ¿ya? Y la tarjeta gráfica tendremos que entregarla nosotros, desde el fabricante. Entonces, ahí en ese momento, cuando el Windows 10 no tiene precargado el driver, nosotros tenemos que obviamente ir y descargar el driver para que este equipo funcione. ¿Cuáles muchas veces son los drivers que no pesca Windows? Son tarjetas inalámbricas y tarjetas de red, ya que obviamente son dos que son precargadas en tu sistema, pero a veces Windows, por temas de actualización, no las tiene preconcebidas, ya que son muy nuevas o porque son muy viejas, ¿ya? Entonces, si queremos ver qué driver no tenemos instalado, nos vamos acá donde dice administrador de dispositivos y va a aparecer lo siguiente. Miren, miren, miren. ¿Ya? Nos aparece esta carpeta. Y acá nosotros vamos a ver lo siguiente. Adaptadores de pantalla, adaptadores de red, ¿cierto? Y nos salen todos los adaptadores de red, adaptadores de host, baterías, Bluetooth, las cámaras, y así sucesivamente. ¿Ya? Si nos damos cuenta, en este caso, Windows está fijando todos y cada uno de los drivers que tengo en mi computador, lo cual es verdad, pero también es mentira. ¿Por qué? Porque este equipo tiene una tarjeta que se llama eh, Intel Optane, que esa no la tiene precargada. En el caso que no se vea ninguna y yo la haya cargado recién, nos vamos donde dice acción y colocamos buscar cambios de hardware. Y este que va a hacer, va a buscar todo el hardware que está dentro de nuestro computador y lo va a buscar. ¿Ya? Ah, ahora que la vez pasada yo no la cambio. La que la vez pasada yo la dejé. ¿Ya? Déjenme hacer un calmado así.
Jamón. Ah, no está asignado. Ah, no sé cómo dijo. Ya, por ejemplo, si acá no apareciera y no hubiese información del hardware que estamos buscando, como desinstalar el dispositivo, lo único que puedo desinstalar hasta ahora, el driver o el hardware que nosotros estamos buscando o necesariamente necesita ocupar nuestro equipo, va a aparecer con un punto amarillo, ¿ya? Un signo de interrogación amarillo. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Quiere decir que este dispositivo que nosotros tenemos en nuestro equipo, que aparece con el signo de interrogación amarillo, ese no está reconocido por nuestro computador, ¿ya? Y en ese caso, va a ser el driver que nosotros debemos buscar en internet para poder, obviamente, descargarlo e instalar. Chiquillos, ¿se entiende eso hasta ahora? ¿O no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, en el caso que, por ejemplo, nosotros tuviésemos un driver, que obviamente no quiero desinstalar nada de mi computador porque esto va a quedar en barra, que no estuviese reconociendo mi equipo, en esta lista que aparece acá al lado, va a aparecer otros dispositivos y va a aparecer con un signo de interrogación de color amarillo. ¿Ya? En el caso, tenemos dos formas para poder buscar. Dos formas. Una es sabiendo el modelo de nuestro computador, que es lo más fácil, y con ese modelo descargar el driver para que este funcione. ¿Ya? Por ejemplo, mi computador en mi caso es un, acá no aparece, pero eso no aparecía en el DexDiag. Aquí en el DexDiag. Mi equipo es un, ahí está. El modelo del sistema es un HP Pavilion X360 convertible 14 CD y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos a la página y colocamos drivers, ¿cierto? Drivers como primera opción. Y luego, ¿qué hacemos? Colocamos el modelo de nuestro computador. En mi caso es un HP Pavilion X360. HP Pavilion, drivers, HP Pavilion X360. Seguimos colocando el modelo. X360, convertible 14CDC. Convertible 14 CD y colocamos modelo completo. CD0 XXX. CD0 XXX, como las páginas que ve el alem. ¿Ya? Entonces ahí colocamos, chiquillos, el modelo y acá van a aparecer hartas pantallas, hartas páginas, ¿cierto? Para que nosotros podamos descargar. ¿Cuál es la más recomendable siempre? Es la página de nuestro querido fabricante, ¿ya? Porque obviamente si nosotros colocamos las páginas, por ejemplo, de otra persona, ¿de qué me estaba hablando? Si nosotros colocamos, por ejemplo, otras páginas de otros buscadores, puede ser que este driver esté, una, desactualizado, dos, tenga problemas, ¿cierto? Con nuestro equipo, y tres, sea de otro tipo de computador, ¿ya? Por ende, yo recomiendo a ustedes que páginas como Driver Finder, como estos buscadores de driver por genéricos, ¿cierto? Esos software que son para buscar drivers, usted no los ocupa. No los ocupa, ¿ya? Si le enseñé yo, no ocupe ninguno de esos drivers. ¿Por qué de esos programas? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando uno descarga uno de sus drivers, ellos están buscando obviamente los controladores que puedan ser compatibles con nuestro equipo, pero al ser compatibles puede que no sean del modelo con el cual estamos trabajando de forma en específica. Y al ser solamente compatibles, puede que en un momento tengan un fallo y nos arrojen un pantallazo azul dentro de nuestro equipo. ¿Se entiende este aquí o no? No se entiende. Díganme por el trato tengo medio malo. Chiquillos, ¿se comprende o no se comprende lo que les digo recién? Sí, profe, se comprende. ¿Cachai, no? Si se dan cuenta, nosotros si tenemos un driver, que por ejemplo, le descargamos con, ¿cachai? No me acuerdo el nombre de los programas, Driver Finder, ya que yo instalo, ¿cierto? Y él va a buscar todos los drivers por internet y los va a instalar en mi computador. Y va a decir que están todos actualizados. Son compatibles solamente. Y que pueden ser de otros computadores que están siendo
usados para el funcionamiento de nuestro equipo. Y que en un momento, cuando se instale, se actualice el sistema, puede que choque, ¿cierto?, con nuestro hardware. Y eso obviamente va a ocasionar que no funcione cualquier otro driver que hayamos instalado con estos programas. Mejor y la opción más óptima es descargarlos desde el fabricante de forma específica. ¿Ya? Por ejemplo, acá, chiquillos, ustedes se dan cuenta, acá aparece los drivers y aparecen las páginas, ¿cierto? Como Mercado Libre y cosas, ni un sentido. Entonces, nosotros queríamos hacer acá, entonces colocar como descargar. Yo me acuerdo que una vez tuve que descargarme el driver de pantalla porque no sé qué pasó y el brillo no dejó de funcionar. ¿Sí? Sí, sí, a eso les Sí, pasa. a día de hoy le echaba la culpa al TP-Link que nos pasó al colegio. Me acuerdo que lo conecté y dejó de funcionar el driver así apenas conecté el TP-Link. Ahora, No, o sea, no el TP-Link, el el router macro, antiguo que nos dieron, el el MicroTik. MicroTik, sí. Me acuerdo que lo conecté y fue como, oh, ¿qué pasó? Me acuerdo que lo estaba configurando y se me cerró de repente el MicroTik. Y ahí el brillo bajó y todo y tuve que instalar driver, ¿no? De pantalla. Ah, nada, que tenemos juego. No, no. Yo tuve el mismo problema más o menos cuando cuando me pusieron Movistar. Mi computador, Mm, los puertos de Ethernet como que no estaban reconociendo el UTP. sí, es que después hay hartos factores. Puede ser que los OTP estén en estado sucio, puede que el driver esté estado malo, puede que el cable estaba malo, un sinfín pero siempre el driver. A lo mejor no está funcionando de forma óptima. Acá, chiquillos, miren, si nos damos cuenta, acá voy a HP, dice support hp.com, me voy al fabricante, ¿cierto?, con el cual estamos trabajando, y el fabricante, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a decir, mira, tipejo, este es tu computador, ¿cierto? Supuestamente, y él es el que tú estás descargando cada uno de los drivers. Pero ojo, este no es mi computador. Si ustedes se dan cuenta, acá me dice que es un HP Pavilion X360 14M, pero mi computador no es eso. Entonces nosotros deberíamos buscar el driver específico para este tipo de computador con el cual nosotros estamos trabajando. Muchas veces las páginas de fabricantes eh, o los fabricantes como tal muestran el driver según el equipo con el cual estamos trabajando. Entonces nosotros podríamos ir, ¿cierto?, a la parte que dice identificación, que es la parte 1, la principal del producto, de ahí buscar, ¿cierto?, el producto con el cual nosotros trabajamos. Por ejemplo, HP, que es los PC más comunes, colocamos escanear ahora, dice verificaciones de operativos, abrir la ventana y va a ver, ¿cierto?, cuál es el driver que está trabajando en nuestro computador. Ya, por ende, si nosotros descargamos un driver, sí o sí debe ser del fabricante como tal. ¿Ya? Siempre tengamos. Y lo que hace también HP, por ejemplo, a diferencia de otros drivers, otros equipos, es que HP también, ¿qué hace? Le da la opción de descargar un driver para que descargue los programas de forma automática con un programa en específico, que busque el cierto los controladores conectados, ¿cierto?, al soporte de HP para que obviamente funcione. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo, por ejemplo, reconozco el modelo de mi computador, lo descargo desde el fabricante y obviamente viendo cuál es el driver, lo voy a poder descargar. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviese un computador que no le puedo encontrar cierto fabricante? Porque obviamente es un PC de forma genérica. Que eso pasa mucho, ¿cierto?, con los PC armables que uno tiene muchas veces. Que debería hacer lo siguiente. Vamos acá y vamos a ir al adaptador de red. Vamos a ir donde dice la Realtek, que ya sabemos que es una Realtek, pero les voy a enseñar obviamente la forma. Imaginemos que esta no está instalada y aparece, ¿cierto?, el signo de color amarillo, ¿cierto?, diciéndonos que no reconoce el driver. Y dice obviamente identificación de red o tarjeta de red. Entonces, lo que vamos a hacer, apretamos clic derecho, nos vamos donde dice propiedades, ya, propiedades, nos vamos donde dice controlador, ya, y colocamos donde dice detalles del controlador. Ah, no, perdón, ahí no. Controlador. Acá. Déjame buscarlo que siempre se me pierde este pequeño detalle. Ahí, donde dice detalle, y nos vamos donde dice ID de hardware. En el ID de hardware, ustedes se dan cuenta que aparece PCI, BEN, y es el nombre del equipo en cuanto a su nombre de sistema. Ya que obviamente, aunque esto no esté instalado, siempre va a aparecer en su nombre del sistema
para poder buscar. Por eso se llama identificador de hardware. Nosotros vamos sobre él y colocamos control C. ¿Ya? Control C. Si se coloca copiar, no le va a dejar. Clic derecho, a veces no nos deja. ¿Ya? Cerramos. Y nos vamos y hacemos dos opciones. Primero, podemos colocar el modelo. Y acá, mire, colocando eso, nos lanzó el modelo del hardware, que es la Realtek 8821 CE 802.11 AC. ¿Es la misma que les mostré acá, chiquillos? Miren, con esa. ¿Son las mismas? Hábleme por voz, que por chat no veo el chat. Sí, profe, son las mismas, por lo que se distingue. Exactamente, son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque el identificador de hardware, ¿qué es lo que hace? Busca el nombre de este hardware para asociarlo, ¿cierto?, a un nombre real. Ya, en este caso, su nombre real sería de la Realtek RTL 8821C. Ya, por ende, es la que estamos buscando. Entonces, cuando buscamos este nombre identificador de hardware, es para un hardware de forma específica con el cual vamos a trabajar. No compatible con otros drivers, sino que compatible con este hardware que tenemos nosotros en nuestro equipo. Para esto tenemos varias páginas para poder hacer. Una de las cuales yo trabajo es david.info, ¿ya? Es una página antiquísima, ¿ya? Y esta página, que se ve así toda trucha, yo coloco acá, control V, pego el identificador de hardware y coloco buscar. Y acá, mira, me aparece para Windows 10, Windows 10 32 bits, Windows 8, Windows 32 bits, Windows 7 y Windows 7 32 bits. Como está en Windows 7, mire, y acá no aparece el modelo. Realtek 8821C 802.11 AC. Entonces nosotros de estas páginas lo podemos descargar y estamos descargando de forma específica el driver que nosotros necesitamos. Ojo, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que es o no es el hardware? Porque, por ejemplo, puede que no instalemos, ¿cierto? Y esté funcionando muy bien durante un par de meses. Por lo siguiente, cuando se instala, aparece el nombre, y acá al ladito va a aparecer un signo de exclamación indicándonos que no es el hardware compatible, no es el software compatible al hardware que tenemos nosotros. Entonces, claro, va a estar siendo asociada, va a estar trabajando a la fuerza, pero puede que sea que en un momento cuando se actualice el sistema, este muere. Entonces, cuando se instala y aquí aparece un signo de exclamación amarillo con el nombre, es porque no es el hardware compatible al 100%. Cuando no aparece ese signo de exclamación y solo aparece el nombre del hardware, no aparece nada, ¿cierto? Es porque es el hardware compatible que nosotros estamos trabajando. ¿Se entiende o no, chiquillo, no? ¿Quién está perdido hasta ahora? Dígamelo, por favor, para que así vayamos explicando bien el tema. Chiquillos, ¿quién está perdido hasta ahora? Díganos, no ¿Me se me lo podría repetir un poquito, profe? Para quedar Ya. más claro. Si nosotros nos vamos acá, ¿cierto? Aquí. Imaginemos que yo de la página de .info metí el driver, ¿cierto? El driver identification y nos damos cuenta de lo siguiente. Lo instalamos, ¿cierto? Todo bien, funciona el Wi-Fi, ¿cierto? Perfecto. Pero nos vamos, ¿cierto? Al administrador de dispositivos y nos damos cuenta que el driver que instalamos aparece un signo de exclamación amarillo. ¿Qué significa eso? Que ese driver que instalamos no es compatible al 100%. ¿Es compatible? Sí, pero puede que en un momento de actualización este se pierda o tenga un crasheo inminente. Cuando no aparece ese signo de exclamación, eso quiere decir que ese driver es compatible al 100% con nuestro hardware. ¿Ya? ¿Se comprende? ¿Va bien por ahí o no, chiquillo? Easy, profe, easy. Sí, Ahí, profe, estamos ahí sí, más ¿cierto? claros. ¿Qué pasaría, por ejemplo, acá nosotros si quisiéramos instalar un nuevo hardware? Nosotros tenemos varias opciones. Colocamos buscar cambios de hardware. Mire, buscar cambios de hardware. Y acá ese va a buscar todo el cambio del hardware que nosotros estamos trabajando en nuestro computador. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente cuando nosotros
hayamos instalado, no sé, por ejemplo, este fuese un tarro, un equipo, un equipo, un gabinete, y nosotros le instalamos una tarjeta de video, chiquillos, eso va a decir que acá se va a originar el cambio que es lo que instalamos. Instalamos, por ejemplo, una tarjeta de video, a actualizar el hardware y obviamente a buscar todo el hardware que se está instalando dentro de nuestro computador. Ya va a aparecer, cierto, que si está instalado, porque Windows lo reconoció y lo instaló de forma automática, o obviamente nos va a decir otro dispositivo y habría que buscar el identificador de driver para obviamente instalar. Las páginas, por ejemplo, como NVIDIA, como las páginas de NVIDIA, ¿cierto? Es súper intuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros buscamos un driver dentro de ella y tenemos una tarjeta que es NVIDIA en nuestro computador, la va a buscar sin mayor problema. Porque obviamente lo que hace NVIDIA es conectarse a su computador y verificar la tarjeta de video que tiene usted y obviamente va a buscar el driver que sea compatible con su tarjeta, sin atar. ¿Ya? Chiquillos, ¿preguntas hasta ahora de lo que hemos hecho hasta ahora en nuestro equipo? Sí, no, sí, no, 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 profe, no. ¿no? ¿Vamos bien? ¿Tú bien? Ya. Como les digo, chicos, en HP es bastante amigable en cuanto a los drivers, porque tiene un sistema, yo no lo instalé ahora porque normalmente me da como lata ese driver, pero HP cuando viene de fábrica, chicos, viene con un hardware, un software, perdón, que es de autoactualización para el sistema. Entonces, cada vez que se actualiza un driver, él le avisa. Tiene 3 drivers que se van a actualizar y se van a descargar desde la página como tal. Entonces, lo que hace HP es trabajar en cuanto a esos drivers, con los cuales vamos a trabajar dentro del sistema. ¿Ya? Entonces, chiquillos, nosotros tenemos problemas con nuestro hardware y necesitamos entrar los drivers, queremos verificar el driver, lo hacemos a través de este sistema, ¿cierto? Hasta el sistema que estoy mostrando ahora, ¿cierto? Que se llama administrador de dispositivos. ¿Ya? Chiquillos, lo siguiente. Windows Update, ¿cierto? ¿Quién conoce Windows Update, chiquillos? Maestros, maestras. ¿Quién sabe lo que hace Windows Update? Hace cosas, Ajá. hace cosas. Hace hartas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué sabe lo que hace Windows? Chiquillos, participamos en la clase, no se preocupe, no tenga solo su micrófono apagado, ¿ya? Puede hablarme, yo no lo voy a juzgar, no se preocupe. ¿Qué es lo que hace Windows Update? ¿Qué piensa usted que es lo que hace nuestro querido Windows Update? Busca errores. No. Ve la página que tengo abierta, ¿cierto? Que es de Windows Update. ¿Qué es lo que dice? Actualiza algunas cosas del Windows, ¿no? Exactamente. Windows Update actualiza el sistema de nuestro equipo. Y eso hay que tener mucho ojo también. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo tuviese un equipo que fuese craqueado? Por ejemplo, no estuviese bien craqueado, digamos de esa forma, y nosotros obviamente habilitáramos el Windows Update. ¿Qué es lo que pasaría? Yo tengo el Windows Update, ¿cierto? Y descargué justo el Windows 7 Ultimate, ¿cierto? Para lo que sea, y actualicé el Windows. ¿Qué podría pasar si el Windows se actualizó? ¿Qué podría pasar? Jóvenes y jóvenes. Error. ¿Por qué error? Pero, ¿cómo era? Lo craqueó, ¿cierto? Yo instalé el Windows, lo descargué de la página de Fernanfloo. Ya como harto aquí ven un Fernanfloo, lo descargué en la página de Fernanfloo, ¿cierto? Instalé el Windows. Y anda, a todo el raja, ¿cierto? Anda, terrible bueno. ¿Qué va a pasar cuando yo actualice el Windows? ¿Qué va a pasar? Un error porque no es de. ¿Cómo se ¿Tiene dice? licencia? Eso mismo. Ya, no tiene licencia, justamente. Y entonces, ¿qué va a hacer el Windows? Va a decirle, tiene Windows, ¿cierto? Le decís. Usted tiene Windows, ¿Qué, ¿cierto? qué está haciendo usted? Claro. Pillín, ¿ah? Pillín, pillín. Eso mismo. Sí. Claro, sí. Te pillamos, pues, compadre. Es- Va a tirar error por eso, no se actualizar de pasar. exactamente, no se actualiza. Entonces, ¿qué es lo que hace Windows? Por ejemplo, en Windows 10 le deja las características básicas del sistema.
Y obviamente, ¿qué es lo que hace Windows? Por ejemplo, con Windows 7 dejaba el fondo de pantalla de color negro. Y usted no podía cambiar el fondo de pantalla. Tampoco se podía conectar a la red. Y hacer otras características como administrativas que tenía Windows. Con Windows 10, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo Windows Professional, por ejemplo, que lo instalé, y no tengo actualizado el Windows, me baja a un Windows más básico, como el Windows 10 Home. Ya, obviamente me va a quitar algunas características que son de rapidez del Windows sistema, Vista. digámosle eso, casi como Windows Vista, así como funcionalidad del sistema, funcionalidades de red, funcionalidades de compartición de archivos, ¿cierto? Y otros. Entonces, si yo instalo o compro el Windows, ¿cierto? O lo compro el Windows, ¿cierto? ¿Cierto? Compro el Windows eh, y lo actualizo, ¿cierto? El sistema obviamente se va a actualizar con las características de seguridad del sistema, con las características de red del sistema y con las características para que el sistema funcione de manera óptima. ¿Ya? Cuando digo así, ya me van a entender por qué, ¿cierto? Cuando yo compro el sistema, ¿cierto? ¿Ya? Imagino que se dan cuenta, Supuesto, ¿cierto? supuesto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Si yo obviamente me doy cuenta que las últimas actualizaciones de Windows, que esto es lo importante, más allá de que craqueemos o no craqueemos Windows, a veces Windows viene con fallas, muchas fallas. Y a veces, nosotros como administradores de red, administradores de computación o soporte técnicos, tenemos que darnos cuenta de cuáles son las fallas inminentes que tiene el sistema. Por ejemplo, muchas veces Windows, cuando se instala y se actualiza, ¿cierto? Con sus últimas funcionalidades, nos deshabilita las funciones del Wi-Fi y las funciones de lo que es el audio. Siempre atacan esas dos. No sé por qué Windows siempre hace eso cuando se actualiza, pero siempre tiene fallos en el Wi-Fi, la red, y tiene fallos con el audio. Esas dos cosas, cuando se actualiza, siempre fallan. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Tenemos y nos vamos, ¿cierto? Al Windows Update, ¿no cacharon cómo me fui? Barra de búsqueda, Windows Update, ¿ya? ¿Cierto? Acá. Y acá me va a decir lo siguiente. Pausar las actualizaciones durante 7 días. ¿A qué nos va a ayudar eso? Obviamente, pausar las actualizaciones para poder investigar si estas actualizaciones están funcionando de manera correcta dentro de nuestro equipo. Ya, obviamente, cuando nosotros verifiquemos que realmente en todo el mundo están funcionando de forma correcta, nosotros le damos a que se actualicen de forma automática. ¿Ya? ¿Le puedo colocar ahí? Mira, me dice, actualizaciones en pausa, le pusimos estar actualizados mientras las actualizaciones estén en pausa hasta el 23 del 12 del 2020. ¿Ya? Renovar actualizaciones, ¿cierto? Me las va a buscar, como no, como ya está actualizado mi equipo, va a aparecer un error. Cambiar horas activas. ¿Qué quiere decir eso? Define las horas activas para que sepamos cuándo sueles utilizar el dispositivo. No realizamos el dispositivo automáticamente durante este tiempo. Ajustar automáticamente la hora activa de este equipo en función de la actividad. Esto es súper importante, chiquillos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si estamos en una empresa y dejamos esta opción habilitada? ¿Ya? Porque muchas veces pasa que el Windows, nuestro querido Windows, se actualiza en las horas que más necesitamos el computador. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Colocamos acá ajustar automáticamente, ¿cierto? Y nosotros acá podríamos cambiar, ¿cierto? Las horas que nosotros trabajamos con el equipo. Por ejemplo, yo podría colocarle que trabajo hasta las 9. Ya, este es un tercero medio que conozco. Entonces, de las 8 hasta las 9, Windows no va a tocar el sistema de mi computador. ¿Me entiendes, no? Windows no va a hacer nada con mi equipo. Cada vez que yo quiera actualizar mi equipo, me lo va a preguntar. Me va a decir, ¿quieres actualizar tu equipo? ¿Sí o no? Pero no lo va a hacer de forma automática. Cuando yo me conecte, por ejemplo, a las 9:02 de la noche, a las 9:02 Windows va a decir, jajaja, voy a actualizar sí o sí tu equipo porque obviamente tú me diste el permiso de actualizar de forma automática después de las 9 de la noche. ¿Se entiende, cierto? ¿Y por qué es importante también, chiquillos, el mantener estas horas activas en una empresa, por ejemplo? ¿Chiquillos se comprende o no se comprende? Bueno, bueno. Aló, están por ahí, ¿cierto? No se me queden dormidos, por favor, ya. Profe, se comprende, súper.
Ya. Entonces, una empresa chica es importante que esto nosotros lo manejemos bien. Porque, ojo, ¿qué pasaría en una empresa que trabaja con sistemas contables? Eh, si ellos obviamente trabajan de 8 a 5 de la tarde y el sistema se actualiza, ¿cierto? Estamos haciendo que pierdan tiempo. Obviamente la contabilidad de una empresa es importantísima, ¿ya? Porque obviamente son sus sueldos y son también la paga de toda la demás gente. Entonces hay que tener siempre atentos cuáles son las horas de trabajo que tienen estas personas. Siempre de 8 en el horario laboral, no tocar la actualización y después de la actualización siempre hacer todos los cambios que nosotros necesitemos hacer. ¿Ya? Nos damos cuenta, acá va a aparecer que mi equipo trabaja ahora de 8 a 9. ¿Ya? Entonces ahora no nos va a tocar. ¿Qué va a pasar, chiquillos? Por ejemplo, si nuestro querido Windows, nos dejó la embarrada en nuestro equipo, ¿cierto? Si la última actualización nos dejó sin tarjetas de audio, nos dejó sin Wi-Fi, nos dejó sin tarjeta de red, nos dejó así, sin nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nos vamos a donde dice ver historial de actualizaciones y con este colocar desinstalar las actualizaciones. Con ese, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar desinstalando, ¿cierto? Las últimas actualizaciones y dejándonos en la actualización más antigua, la última que fue usada, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Nosotros obviamente si vimos que esta última actualización de Windows dejó la embarrada en el equipo, nosotros nos devolvemos a la última actualización que sí estuvo funcionando de manera óptima. Entonces acá nosotros nos podemos dar cuenta que las actualizaciones del sistema aparecen como actualización de seguridad para Windows, ¿cierto? Y vemos las fechas por las cuales están trabajando, ¿cierto? El 14 del 12, 14 del 12, el 12 del 11, el 6 del 11. Nos devolvemos, ¿cierto? Y desinstalamos obviamente la más nueva, para que obviamente el sistema trabaje con la versión más antigua, que es la versión más estable que estuvo trabajando durante un tiempo prolongado. Ya, ojo chiquillos, con Windows pasa mucho. Las actualizaciones de por sí, cada vez que se lanzan, siempre tienen algunas con fallas y errores. Por ende, que deberíamos hacer nosotros como administradores de red, administradores ciertos de soporte técnico, desinstalar la actualización más nueva para obviamente hacer que la antigua, que estaba siendo probada, que funcionó súper bien, se quede dentro del sistema. ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿O no se entiende? Chiquillos. Estamos clarín. ¿Ya? ¿Qué pasaría, chiquillos, por ejemplo, si yo no quiero hacer eso? ¿Ya? Porque me da flojera. ¿Ya? Últimamente es entendible. Y nos damos cuenta que la última versión se actualizó Windows, ¿cierto? Pero nos dejó sin tarjetas de Wi-Fi y sin tarjetas de video. Perdón, sin tarjetas de audio. ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros deberíamos desinstalar el controlador actual de Wi-Fi y de red, con donde los mostré, ¿cierto? Administrador de dispositivos, y nos vamos a la página del fabricante de este notebook o de este PC, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Instalamos o descargamos la versión del Wi-Fi o la versión del audio más antigua. ¿Por qué? Porque esas dos versiones antiguas son las probadas, ¿cierto? Y son las versiones que están funcionando dentro del sistema. Al instalar las dos versiones antiguas, ¿qué va a pasar? Va a funcionar, ¿cierto? La tarjeta de Wi-Fi y la tarjeta de Internet. Ya es una vez, eso es una recomendación chasquilla, chiquillos. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es lo que dice Windows? Que obviamente si tiene un problema de estos, usted debiese volver, ¿cierto? A la versión de actualización más antigua. Ya obviamente si nos damos cuenta que la versión de Windows está nueva por sistema de seguridad, la necesitamos, lo mejor es ir al fabricante de nuestro computador y descargar las versiones más antiguas, ¿cierto? Tanto del driver de audio como del driver de Wi-Fi. Siempre hacer eso, ¿ya? Porque de esa forma va usted a hacer y obligar a que este driver sí o sí funcione, ¿ya? Acá, chiquillos, ustedes se dan cuenta, en la actualización aparece actualizaciones del driver, ¿cierto? De calidad de servicios. Aparecen las actualizaciones de los controladores, ¿cierto? De todo lo que se ha ido actualizando dentro de mi equipo. Y también aparecen otras actualizaciones, ¿cierto? Correctivas dentro del sistema. ¿Ya? Por ejemplo, herramienta de eliminación de software malintencionado, vista previa de actualización acumulativa de .net y herramienta de eliminación de software malintencionado, ¿cierto? Contra algunos adware. Y en opciones avanzadas, ¿cierto? Nos dice obviamente recibir actualizaciones para otros productos de Windows, por ejemplo, Microsoft Office, ¿cierto? O otras funciones que
se podrían actualizar a través del sistema, ¿ya? Descargar actualizaciones en conexiones de uso medido, se pueden aplicar cargos adicionales. Obviamente, para otros sistemas también, que nosotros obviamente sean de pago, ¿ya? Obviamente como sistemas de Windows que sean pagados como tal, ¿ya? Reinicia este dispositivo lo antes posible cuando sea necesario reiniciar. Para instalar una actualización Windows, mostrará un aviso antes del inicio. El dispositivo debe estar encendido y conectado. Entonces, cada vez que Windows se actualice, ¿qué va a hacer el sistema? Lo va a reiniciar y nos va a decir, oye, se va a actualizar Windows, reiniciémoslo. No es recomendable. ¿Por qué? Por lo que le decía antes. Si estuviese un cliente ocupando nuestro computador o su computador y el equipo se reinicia, obviamente perdería ¿cierto? Una gran cantidad de tiempo. Lo que es mejor que el cliente, cuando él termine de ocupar su equipo, nosotros lo apaguemos, lo encendamos y este equipo se va a actualizar. Notificación de actualizaciones. Muestra una notificación cuando un equipo requiere un reinicio para finalizar la actualización. Ustedes se dan cuenta, yo tengo desactualizado todo esto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo estoy trabajando de 8 a 5 de la tarde, que es la hora laboral, ¿cierto? Que tengo yo con ustedes, después de esa hora me muestra, ¿cierto? Estas actualizaciones y lo hace todo de forma automática el sistema, ¿ya? Que podríamos dejar estas actualizaciones de forma, en cuanto a notificación, sí, lo podríamos hacer sin ningún problema. Pausar actualizaciones, pausar temporalmente la instalación de actualizaciones en el dispositivo durante un máximo de 35 días. Cuando se alcance el límite de pausa, el dispositivo tendrá que obtener nuevas actualizaciones antes de que puedas volver a pausar. ¿Para qué es esto, chiquillos? Por ejemplo, si yo tengo mi sistema, mi Windows, mi Free Windows, ¿cierto? Que lo descargué, lo instalé, ¿cierto? Yo acá pauso las actualizaciones. Obviamente cada 35 días voy pausando el Windows para que obviamente el Windows base trabaje de forma completa sin ningún problema del sistema. ¿Ya? Pero obviamente, ¿cuál es el requisito? Que obviamente deberíamos instalar actualizaciones durante 35 días. Cada 35 días nosotros deberíamos obviamente preocuparnos de tener actualizado nuestro Windows pirata para que obviamente esto funcione sin ningún problema. Chiquillos, ¿preguntas hasta ahora? Profe.